vamos a mirar algunas cosas que están relacionadas con lo que en la iglesia del 34 estuvimos viendo el mes pasado, que tenía que ver con construcciones o con construir. En realidad venía un poco por otro lado, pero yo lo tomé por el lado de construir. Y yo no sé mucho de construcción, en realidad no sé mucho de muchas cosas, de medio inútil en general y de particular para construir, pero me tocó a lo largo de mis décadas ver algunas construcciones. De hecho tuvimos que hacer cosas en casa también, y el Señor ha hablado a través del tiempo y ha mostrado a través del tiempo muchas cosas relacionadas con la construcción, y usando la figura de la construcción para explicar cosas en nuestras vidas y en nuestras iglesias y en nuestras decisiones. Y una de las que vamos a ver justamente fue explicada por Jesús. El primer pasaje que vamos a mirar dos, que son pasajes paralelos en los evangelios. El primero está en Lucas, capítulo 6. Lucas capítulo 6. No es la única vez que se habla de construcción en la iglesia, pero o en el ambiente de lo que Dios quiere hacer, en el contexto de lo que Dios quiere hacer, pero esta es directamente dada por Jesús, la similitud. Y está entonces en Lucas capítulo 6, del 46 al 49, donde Jesús explica y les dice a quienes están ahí con él: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta es una parte de la Biblia bastante conocida y se ha predicado múltiples veces en las iglesias, y sin duda hay una pregunta de reclamo de Jesús a quienes le siguen, ¿no? Que dice: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Y yo no me voy a concentrar tanto en el reclamo que está escrito en la pregunta, sino en algunas características de lo que Jesús explica respecto de las construcciones. Hay algunas similitudes y diferencias, ¿no? Hay dos construcciones, dos constructores. En los dos casos Jesús los asemeja, dice semejante es al hombre, con las personas que escuchamos a Jesús hoy, los que estamos acá, ¿no? O que sabemos de Jesús y saben de Jesús y no están acá. En todos los casos, estos dos tipos de personas escuchan a Jesús. Los dos tipos de personas construyen una casa, y las dos casas son construidas. No es que uno falla y no le salió. Las dos casas quedan construidas. Pero la forma en que se construye cada casa es diferente, ¿no? Uno cava y ahonda y busca la roca, busca el lugar sólido para construir, y el otro apoya la construcción sobre la tierra. Mala idea, yo tengo un par de paredes en mi casa sobre la tierra y así les va. Tienen su conjunto de rajaduras y seguiremos viéndolas ahí. El punto claramente, la diferencia claramente es el esfuerzo. El esfuerzo en la construcción es diferente. Una cosa es apoyar sobre la tierra y otra cosa es cavar y ahondar. Hoy, culturalmente, esto de cavar y ahondar, en sentido figurado,
tiene que ver con algo que no está muy de moda, que tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? Con ponerle pila, ponerle ganas, ponerle tiempo, ponerle planificación a algo. Y en algún sentido también involucra algo de frustración, el esfuerzo en sí mismo, ¿no? Porque uno da una palada de tierra, no soy el más apto para la pala, pero bueno, más o menos alguna vez la usé, y dice, no llegué a la roca. Y da la segunda palada y dice, sigue sin ser roca esto. Cuando era chico acompañaba a mi papá en uno de esos veranos fantásticos de mi infancia. Yo estaba ahí, mi papá básicamente estaba haciendo un alambrado, y este en particular estaba en un bajo, en un lugar que normalmente tiene agua, en verano estaba seco normalmente, y esa tierra es horrible. Es horrible de toda horribilidad, si existe la palabra, ¿no? Porque la tierra de los lugares bajos se aprieta cuando no tiene agua. Y se aprieta, que es muy dura. Le decimos grela, no sé cómo se llama, pero no importa. Es medio parecida a la que se usa después para hacer las cosas de los cacharros de barro. Lodo. Arcilla, es medio arcillosa, es más o menos la palabra más técnica. Menos mal que está Pablo que sabe, si no estamos al horno acá. Y cuando yo clavaba la pala, se me mataba de risa. La tierra, la pala, y yo rebotaba. Recuerdo mi muñeca, recuerda hoy día esa tierra. Claro, mi papá era grandote, qué sé yo, pegaba una palada y claramente hacía un pozo. Y gracias a Dios se construyó porque estaba mi papá, ya no movía la aguja, digamos, mi pala. Para cuando usaba unas palas de fierro, esas todas de caño, pesaba casi más la pala que yo en esa época. Pero bueno, yo estaba ahí dando vueltas. En cualquier caso, aquí hay por lo menos un riesgo de frustración, ¿no? En esto de, yo le pongo pila y no me está saliendo. Cualquier parecido con la vida real de hoy no es coincidencia. O sea, en mi vida hoy yo pongo esfuerzo en muchas cosas que me rebota la pala. No me están saliendo, ¿no? Y lo que explica Jesús acá es que hay un esfuerzo involucrado en la construcción de una buena casa. Y hay una posibilidad de que no lleguemos rápidamente a la roca, ¿no? Esa posibilidad está. Todo esto para decir y para rescatar que, hermanos, si la vida cristiana les cuesta, somos varios. Hay un costo. Cuando se habla de la vida cristiana y el costo de la vida cristiana, yo por ahí esa expresión costo de la vida cristiana, no soy muy partidario de usarlo muy frecuentemente porque se puede confundir con la salvación. Y en la salvación, el único que pagó el costo es Jesús. No hay otro que pueda hacer lo que Jesús hizo por nosotros. No hay otro que pueda salvarnos. No hay otro que pueda pagar por nuestros pecados. Entonces, si vos estás o si nosotros estamos intentando hacer muchas cosas para ser salvos, vamos por el lado incorrecto. La única forma de ser salvo, la única forma de que Dios perdone nuestros pecados es a través de Jesús. Ese costo lo pagó Jesús de una vez y para siempre. Así que si alguno está pensando en reemplazar la obra de Jesús por esfuerzo, no va por ese lado. El esfuerzo va en lo que construimos a partir de lo que escuchamos de Jesús. Porque empieza por los que escuchamos a Jesús. Los que escuchan mi palabra y las hacen o no las hacen son como uno u otro. Ese costo sí existe. El costo de lo que nosotros construimos en nuestras vidas. El costo de lo que nosotros planificamos, el costo de lo que nosotros hacemos a partir de lo que Jesús nos dice, lo que Dios nos dice o no. Y son los resultados diferentes y las cosas diferentes. Para las dos casas pasa lo mismo. Viene el río y va con ímpetu. Es decir, hermanos, si tienen problemas, somos varios. Pueden venir ríos y pueden dar con ímpetu contra las cosas que nosotros construimos. Lo que va a pasar a partir de ese río que dé con ímpetu contra nuestras construcciones va a depender de cómo hicimos esa construcción. Solo por dar un ejemplo de las muchas cosas que podríamos pensar como que construimos
y los costos involucrados, podemos pensar en algo que a mí me gusta mucho, que es venir a la iglesia. Y nos gusta venir a la iglesia. Amén. Amén. Bueno, a 2 o 3 les gusta, bien, vamos bien. A 2 o 3 de acá les gusta venir a la iglesia, vamos. Y en general la pasamos bien. Tenemos hermanos que nos quieren y a quienes queremos. Acá hay menos amén, pero bueno, no importa. Asumimos que todos dijimos amén, a quienes queremos y nos quieren. Y nuestra parte de ser, nuestra decisión de ser integrantes de una congregación, ¿por dónde pasa? Si nuestra decisión de ser parte de esta congregación, en mi caso 34, y de vez en cuando vengo acá a molestar, pero básicamente estoy en 34, pasa por sentirnos bien, o por estar de acuerdo, o por querernos, nos vamos a quedar un poquito cortos, porque las personas a veces no estamos de acuerdo, y a veces herimos a alguien, y a veces nos hieren, y a veces no nos gustan algunas actitudes. Entonces, si construimos nuestra pertenencia a la iglesia en función de llevarnos bien, y por ahí te conviene irte a una ONG, a un club. Eso no significa que nos tengamos que llevar mal, pero si construimos nuestra pertenencia a una congregación en función de nuestros sentimientos, nos quedamos cortos. Porque el que inventó la iglesia es Dios. Y el que dijo a Pedro: sobre esta roca fundaré la iglesia, es Jesús. Entonces, cuando decidimos ser integrantes de una iglesia, Dios quiere que nos llevemos siempre bien y que el Señor obre de todas las maneras posibles, pero tenemos que recordar que somos el cuerpo de Cristo. Y que no dejamos de congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, cuando viene el río con ímpetu del desacuerdo, si solo nos pusimos de acuerdo, en nuestra casa, nuestra construcción de la pertenencia a esta iglesia o a una congregación se va a caer. Pero si recordamos que fue Jesús el que nos trajo hasta acá, y que somos parte de este cuerpo de Cristo, y que nos seguimos congregando para estimularnos al amor y a las buenas obras, entonces ahí llegamos hasta el fondo. Ahí llegamos a nuestra construcción, nuestra decisión de pertenecer a esta congregación está en la roca, que es la palabra de Jesús, lo que Jesús dijo. Y eso de alguna manera es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué tomamos la Santa Cena? Y porque es un ritual interesante. Sí, es interesante, tiene una cosa distinta, pero en realidad tomamos la Santa Cena porque queremos recordar el sacrificio de Jesús. Porque es Jesús el que puso su cuerpo por nosotros y derramó su sangre por nuestros pecados. Y lo queremos recordar porque además Jesús nos dijo: hagan esto en memoria de mí. Entonces, cuando empezamos a pasar nuestras decisiones y nuestras tareas por el tamiz de lo que Dios dice y lo que Jesús explica y lo que Dios nos dice a nosotros, tiene un costo. Porque a veces cuando estamos en desacuerdo, le ponemos el esfuerzo en decir: ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿O cómo podemos avanzar aunque estemos en desacuerdo? Porque somos personas y nos podemos equivocar. Y a alguno Dios le dijo algo y yo no me enteré. Y por ahí a veces reaccionamos mal y herimos a alguien. Si nuestra decisión es: bueno, si yo la paso bien está bien, y si no, no. Y esa construcción se va a caer. Cuando recordamos que es Jesús el que nos trajo hasta acá, decimos: bueno, me tengo que volver de esa mala acción o de esa mala idea, pedir perdón o pedir al Señor que obre en esa situación y avanzar. O por lo menos intentarlo. Y el Señor sin duda va a continuar. Entonces, hay un costo, no es el de la salvación, es de lo que construimos y el resultado de lo que construimos. Amén. El segundo pasaje, que es paralelo a este y que está en Mateo, Mateo capítulo 7,
versículo 24. Si te toca, va a leer sin anteojos. Mateo 7, capítulo 7, versículos 24 al 27, dice casi exactamente lo mismo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Este pasaje dice exactamente lo mismo, o casi exactamente lo mismo que el anterior. Tiene dos o tres diferencias. Una diferencia es que le pone más énfasis a los problemas. Yo quería más soluciones, no quería más problemas. Pero bueno, le pone más énfasis porque acá empieza a detallarle lluvia, río, viento, golpe contra aquella casa. O sea, en ningún caso Dios, ni Jesús en particular, nos dibujó la vida cristiana. O sea, evidentemente hay problemas y acá se visualizan o se ejemplifican con múltiples cosas. La segunda diferencia, bueno, habla de la arena en vez de la tierra, también la arena un poquito más móvil. Podemos decir la segunda diferencia más grande es en la primera parte del versículo 24 que dice cualquiera pues. Ese cualquiera pues tiene que ver con un por lo tanto, tiene que ver con una conclusión de lo que se viene diciendo antes. Y eso me sorprendió, que este pasaje fuera como conclusión o como lo que continuaba de lo anterior, aunque siempre tenemos que ver el contexto bíblico de lo que miramos. Pero justo antes de esto están versículos que vieron y escucharon en el sermón pasado, ¿no? El 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No voy a repetir lo del sermón pasado, ya fue ese sermón, lo pueden mirar en lo que quedó grabado. Pero una cosa que me sorprendió en cierta manera de esta sucesión de cosas que venía explicando Jesús, fue que los que están reclamando entrar al reino de los cielos hacen cosas que son súper buenas, ¿no? Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Eso está buenísimo. Son obras que en general Dios hace y Dios ha hecho a través del tiempo. Y medio como que están chapeando, ¿no? Mirá todo lo que hicimos. Vinimos a la iglesia. ¿Cómo no nos va a dejar entrar? Y yo me quedé pensando en decir, bueno, si Dios hizo eso, gloria a Dios. Dios quiera que hagamos muchas cosas de estas. Y pensando en lo que estaba diciendo Jesús y en el contexto de Jesús, hay que recordar que en el mundo judío, en el mundo, digamos, la cultura israelita, los milagros, las señales eran muy importantes. Eran casi la demostración de que Dios estaba ahí. Recuerden que a Jesús le reclaman, hacer algún milagro, hacer una señal, ¿no? Y Jesús le dice, si te toca te voy a dar señal. Porque pasaba por la demostración física de que él tenía poder y todas esas cosas. Que Jesús lo hizo, pero no lo hizo para que estos creyeran, sino porque quería hacer obras que el Señor, que el Padre lo mandaba a hacer. Y en ese contexto, Jesús le dice, mira muchachos, esto no pasa por la magnitud de la espectacularidad. Pasa por hacer lo que Dios les dijo que hagan. Bien, vamos. Uno bien.
Y yo me acordaba cuando leía esto que muchas de las conversaciones que he tenido con muchos cristianos, muchos de ellos quizás en lugares de liderazgo, suelo terminar diciendo, mira, si es lo que Dios te dice que hagas, hacelo. No me he ganado muchos amigos con ese fin de conversación, porque justamente lo que es importante para Dios es que hagamos lo que Él nos dice que hagamos, no la espectacularidad del evento. Y si Dios quiere que hagamos algo espectacular, bueno, gloria a Dios. Si Dios quiere que nos quiere usar para hacer señales, gloria a Dios. Y si Dios nos quiere usar para profetizar, gloria a Dios. Y si Dios nos quiere usar para liberar endemoniados, gloria a Dios. Pero lo primero es que Dios nos quiere usar en ese lugar. Y la cosa no pasa por la espectacularidad. Porque si no tenemos, de vuelta, un criterio que es el humano. O sea, lo importante es que llenemos un estadio cuando predicamos. Y si Dios te mandó a hacerlo, llenalo. Pero si Dios no te mandó a hacerlo, y por ahí es nomás un show. Entonces, esto de edificar sobre la roca no tiene que ver con el resultado. Justamente ayer estaba hablando con otro hermano y le decía, mira, si nos vamos a fijar en los resultados estamos perdidos. Porque entonces somos una empresa. Vemos el Excel de cuántas cosas hicimos y cuántos de buenos son, y si están verdes somos fantásticos y si no, no. No pasa por el resultado o por la espectacularidad del resultado, sino por saber que es Dios el que nos trajo hasta acá. Amén. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que es el que nos puede guiar. De alguna manera lo mismo que cantábamos justo antes de la predicación. Si tu presencia conmigo no va. Cuando nos independizamos de la presencia del Señor, cuando pensamos en que ser un buen cristiano es llenar la iglesia o, no sé, dar de comer a 5 barrios o lo que fuere, ponemos el énfasis ahí y nos olvidamos de a dónde nos manda el Señor. Y si Dios nos manda a hacer eso, hacelo. Pero si Dios te manda a hacer otras cosas, haz lo que el Señor te manda a hacer. Entonces ahí ya deja de ser tan importante la proporcionalidad, si se quiere, numérica o material o como se quiera llamar, sino estar seguro que es Dios el que te manda a hacer algo. Le pido a los chicos de la oración que suban, cantamos una canción más, comento una cosa más y terminamos. Porque me parece interesante que el Señor siga obrando y guiándonos en esto de el esfuerzo puesto en el lugar correcto. El esfuerzo que el Señor nos dice poner en el lugar correcto. Y esto pasa por estar hoy acá, que es un esfuerzo. Podríamos estar en nuestra casa tomando mate. Pasa por nuestro trabajo, podemos hacerlo bien o mal. Pasa por cómo administramos nuestra familia. Pasa por cada una de estas cosas que sin duda el Señor, en las que sin duda el Señor quiere obrar y tiene un plan. El punto es hasta dónde lo estamos escuchando. Cantamos una canción más y luego un último comentario. Me acordaba de la historia del profeta Daniel. A Daniel no le habían quedado ni siquiera parte de su identidad, porque él había sido desterrado de su tierra y hasta le habían puesto otro nombre. Le habían puesto un nombre que no era Daniel. Después sobrevivió de alguna manera el nombre de Daniel, pero en el momento en que fue desterrado estaba en una parte ahí de la corte y él y sus amigos, que también hasta el nombre les habían cambiado, decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y eso costó, digamos, buscarle la vuelta a cómo evitar esa contaminación. Y todo lo que lograron en ese momento fue no contaminarse, ¿no? Porque hicieron un trato con quienes administraban la comida y dijeron, bueno, nosotros queremos no contaminarnos, vamos a comer legumbres, ustedes hagan lo que quieran con la comida esa que para nosotros es contaminación. Hicieron la prueba, vieron que salió bien y lograron eso. Y es todo lo que lograron, no fue nada espectacular. Después sí hubo cosas espectaculares, ¿no? Porque a Daniel lo metieron en un pozo de los leones que no le hicieron nada.
y a los amigos los metieron en un horno de fuego de donde salieron ni siquiera con olor a humo. Yo hago fuego y quedo hecho un asado yo, pero bueno, esa parte. Y eso sí fue espectacular, pero quizás fue espectacular porque ellos tenían claro de dónde venían y quiénes eran. Y Dios quiera que nosotros tengamos eso claro también. Que si cuesta, bueno, costará, pero es porque el Señor nos indica. Y si es espectacular, gloria a Dios. Y si no es espectacular, gloria a Dios también, porque no pasa por lo espectacular, pasa por lo que Dios nos llama a hacer. Como cuando ahora vamos a participar de esto, que es recordar la obra de Jesús por nosotros. Oramos y terminamos. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nunca nos vas a pedir algo que vos no, en lo que vos no nos acompañes. Y por eso, Dios, cantamos esta canción, como queremos decidir, Señor, que seas vos el que esté guiándonos en todas nuestras decisiones y en todas nuestras tareas. Gracias, Señor, porque no pasa por lo espectacular o por lo que se ve, sino que pasa por seguir tu palabra y hacer lo que vos decís, como Jesús mismo enseñó, de hacer lo que vos decís. Dios, vos sabés cuánto es difícil para mí y posiblemente también para mis hermanos, Dios, decidir y hacer algunas cosas que a nuestra carne le cuestan. Pero Dios, yo te ruego que vos sigas sosteniéndonos, guiándonos, fortaleciéndonos, Dios, en poner nuestro esfuerzo en llegar a la roca, que es tu palabra, que es tu guía, que es tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Y que esa sea nuestra base para avanzar. Que esa sea nuestra base para hacer realidad lo que intentamos recién. Que sea tu presencia la que vaya con nosotros y si no, no ir. Dios, también sabes cuánto me cuesta esperar. Y posiblemente a mis hermanos aquí haya cosas que están esperando hoy, posiblemente hace mucho tiempo. Pero yo no quiero decidir sin escuchar tu guía, Dios. Y te ruego que nos guíes como hijos tuyos, como iglesia tuya, a decidir y avanzar en función de lo que vos nos digas. Y si es lo que vos decidís, hacerlo, y si no, seguir esperando. Y Dios lo digo y lo digo por fe, porque no es algo que me salga fácilmente. Pero queremos hacerlo así, y quiero hacerlo así. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios, por esperarnos tantas veces. Gracias, Señor, por guardarnos tantas veces. Gracias, Dios, por enseñarnos tantas veces esto, que es una parte de la Biblia que posiblemente hayamos escuchado y yo haya escuchado tantas veces, pero en la cual tengo que seguir aprendiendo. Bendito sea tu nombre, guíanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Para siempre encontré